Bienvenidos una vez más a una efeméride con historia. El día 31 de enero del año 1580, el rey español Felipe II invoca su derecho a la sucesión de Sebastián de Portugal y ante la oposición de los portugueses decide invadir el país. Estamos hablando de Sebastián I de Portugal. Las aspiraciones de Felipe II al trono portugués se producen cuando el rey don Sebastián I muere en la batalla de Alcázarquivir. Esta batalla la libra contra los marroquíes el 4 de agosto de 1578. La cuestión ya no es que muera, sino que murió sin descendencia directa. Un tío abuelo del rey, el cardenal don Enrique, será el que asuma la regencia. Pero el trono portugués va a tener muchos más aspirantes. Pero vamos paso a paso. Vamos con las aspiraciones de España. Nuestro rey, Felipe II, fundamentaba su aspiración a ser rey de Portugal en que, por un lado, era tío del monarca fallecido y por otra parte era nieto del rey don Manuel I de Portugal. Bueno, ¿y por qué se fija Felipe en Portugal? Bueno, para él era la llave del Atlántico, era la llave que le iba a proporcionar un comercio mucho más fluido con las Indias. Pero es que Felipe II tenía frente a él a más candidatos. Los candidatos al trono luso eran Felipe II, hemos dicho, que era nieto de Manuel I, Catalina de Braganza, nieta también de Manuel I, don Antonio, prior de Crato, nieto también de Manuel I, aunque este era ilegítimo, ya que era hijo bastardo del infante don Luis. Bueno, sigo con los candidatos. Otro que era Manuel Filiberto, duque de Saboya, Rainuncio Farnesio, duque de Parma y bisnieto de don Manuel, Catalina de Médicis, reina madre de Francia, Diego Deza, este era heredero de Inés de Castro, que si os acordáis, este personaje de la historia lo vimos en el episodio Doña Inés de Castro, la reina cadáver, una historia con unos matices que la convierten en única en la historia. Para resolver el problema sucesorio, los pretendientes solicitaron la formación de una junta integrada por profesores universitarios de jurisprudencia y por reconocidos abogados. Y el regente don Enrique nombró otra junta compuesta por 5 gobernadores. A estos gobernadores se les encargó la misión de decidir a quién correspondería reinar en Portugal en el caso de que él falleciese. Pero los portugueses, ¿por quién se iban a decantar? Los portugueses van a estar divididos. Por un lado, la aristocracia y la nobleza, con el apoyo del diplomático don Cristóbal Moura, van a apoyar a Felipe II. ¿Y por qué? Pues simplemente porque creían que con ese apoyo se verían beneficiados sus intereses. Sin embargo, el pueblo fue partidario de don Antonio, el prior de Crato. Bueno, ¿y las potencias extranjeras? ¿A quiénes apoyaron? Pues Francia, Inglaterra y Holanda apoyaron las candidaturas portuguesas porque lo que tenían claro es que no podían permitir el inmenso poder que le daría a Felipe II la unión de España y Portugal. Muere el regente, este reinó solamente unos meses y se sabe que Felipe II influyó en la denegación del Papa Gregorio XIII de una dispensa papal solicitada por el cardenal Enrique cuando asume la regencia, para poder casarse y tener de esa manera heredero. Vale, pues muere el regente y este vacío de poder pues genera una situación de anarquía y desórdenes en Portugal. Toda esta situación al final pues va a repercutir en la economía. Dada la situación como estaba, el monarca español, Felipe II, decide invadir militarmente el país. Contaba con el apoyo del alto clero, de los nobles y de la burguesía. Estos le habían dado su apoyo a cambio de grandes beneficios económicos. Por otra parte, 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobernadores nombrada por el regente dio la casualidad que votaron a favor de Felipe. Y además, bueno, pues la intervención militar del duque de Alba, que supo sofocar pues el apoyo del pueblo y del bajo clero hacia el prior don Antonio de Crato, que era su gran opositor. Precisamente don Antonio se autoproclama rey de Portugal en Santarém, con el apoyo, como he dicho antes, del pueblo. Esta acción, desde luego, no va a echar para atrás a Felipe II, todo lo contrario. Reunió a sus mejores mandos. Estamos hablando del duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, y de don Álvaro de Bazán.
26.000 españoles frente a 25.000 portugueses, una flota española de 87 galeras y 30 naos y una caballería de 2.500 portugueses. Esos fueron los efectivos militares de ambos bandos. Antes de iniciar el combate, Felipe II intentó llegar a un acuerdo con los partidarios del candidato portugués, pero no consiguen llegar a ningún acuerdo. Sobre el enfrentamiento militar entre ambos bandos, se puede decir que la resistencia de los portugueses fue mucho mayor de lo esperado, aunque al final se impuso la mayor experiencia en combate del ejército español. Se produce una batalla en Alcántara, en la que vencen los españoles, y a partir de esa victoria, pues las tropas del duque de Alba entran sin problemas en Lisboa. El candidato portugués, don Antonio, se refugió en las Azores y allí sus partidarios pues le nombraron rey de Portugal. Y desde allí pues hay que decir que siguió ofreciendo resistencia contra España y para ello pues contó con el apoyo de ingleses, franceses y holandeses. Una vez que Felipe II ocupa militarmente el país, las cortes portuguesas se reúnen en Tomar el día 15 de abril de 1581 y allí proclaman a Felipe como rey de Portugal con el título de Felipe I. En aquellas cortes lo que se hizo fue establecer las condiciones en que se aceptaba a Felipe como monarca y las condiciones en que Portugal entraba a formar parte de la monarquía hispana. Y en ese sentido, pues se acordó que Portugal se regiría por sus leyes y que mantendría sus instituciones. El ejercicio del poder quedaría en manos del rey y en caso de no encontrarse éste en Lisboa, lo ejercería un virrey de sangre real y en su defecto un natural del reino. También se acordó constituir un Consejo de Portugal, integrado solo por portugueses, se refrendaron los privilegios de la Iglesia y la nobleza y se contempló la posibilidad de que los mercaderes lusitanos participaran en el comercio de las Indias españolas. Y esto es algo que llama la atención, porque hay que decir que a Aragón no se lo permitían. En mi opinión, creo que fueron unas condiciones bastante aceptables. Y es que no hay que olvidar que en Felipe II corría sangre portuguesa. Era nieto de don Manuel I de Portugal. Con este monarca se vivió el momento de mayor apogeo portugués. Durante el reinado de su abuelo se vivieron los grandes momentos del imperio ultramarino luso, con Vasco de Gama, descubridor de la ruta comercial de Europa a la India, o Pedro Álvarez Cabral, el primero en llegar a Brasil. La unión con Portugal era evidente. Isabel, su madre, desde pequeño le hablaba en portugués. Además, en la corte española había un grupo importante de portugueses. Fijaos qué importancia le otorgaba a la lengua lusa que toda la documentación relativa a Portugal era en portugués, aunque se emitiese en Castilla. Los años en que estuvo en Portugal se comportó como un auténtico portugués. Comía y vestía al estilo portugués. Otro rasgo que engrandece la forma en que Felipe reinó en Portugal es que en ningún momento quiso herir a los portugueses. Prueba de ello fue que no permitió que se publicase durante muchos años en portugués el relato de las victorias españolas sobre los portugueses. Pese a todo, no pudo evitar el que hubiera cierta oposición hacia su figura como rey. Si recordáis, la clase baja no lo apoyó en su pugna por el trono. Vale, pues durante su reinado también se significaron contra él cuando organizaron numerosos motines por el incremento de los impuestos. Por otra parte, tampoco pudo evitar que las potencias extranjeras como Francia, Inglaterra y Holanda lo incluyeran entre sus objetivos bélicos. Durante su reinado creó distintos monumentos para que su figura fuera recordada en Lisboa. Por ejemplo, el Paseo Manuelino, llamado el Paso de Ribeira, la iglesia de San Vicente de Fora, amplió el fuerte de San Julián da Barra de Lisboa, la Torre del Bugío. Sobre el balance de su gobierno, los historiadores coinciden en que hizo una buena labor, sobre todo en el ámbito de la justicia, llegando a crear un Tribunal Supremo en Oporto. Creó también el Consejo de Hacienda, se preocupó mucho de la legislación. Por un lado revisó las ordenanzas manuelinas y por otro lado mandó crear las ordenanzas filipinas. Y para que veáis hasta qué punto fueron válidas estas ordenanzas filipinas, os diré que estuvieron vigentes desde el siglo XVI
hasta el final del siglo XIX. Ahí es nada. Defendió el imperio ultramarino a ultranza porque mandó crear muchas fortalezas, entre ellas la de Azores y Cabo Verde. Bueno, con todo lo que he ido comentando, creo que queda bastante claro que la sangre lusa corría por las venas de Felipe. Pero por si hay alguna duda, os puedo contar, y ya como curiosidad, que cogió madera de una embarcación lusa llamada Cinco Chagas, cuando ya se encontraba en ruinas, y con esa madera mandó construir un crucifijo en el Escorial y su sarcófago. Aunque bueno, por si vais por el Escorial y veis el crucifijo, deciros que el actual no es el que yo me estoy refiriendo. Felipe I de Portugal estuvo reinando de forma personal en Portugal desde 1581 hasta el año 1583. Una vez que el monarca deja el país, pues se inauguró el gobierno de los virreyes. Precisamente la lejanía del monarca fue utilizada por los enemigos de los Austrias, que vieron en ello pues un cierto abandono de los intereses lusitanos. El reinado de Felipe II, hemos dicho que se inició en el año 1580, pues bien, los Austrias seguirán reinando en Portugal durante 60 años, concretamente hasta el año 1640. En aquel año se produjo la rebelión contra Felipe IV, una rebelión que, por cierto, ya se había ido cociendo desde el reinado de Felipe III. Y bueno, pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.